Muy buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña el economista Rodrigo Calderón, académico asociado del Instituto. Rodrigo, muy buenos días. Días a todos. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Es un gusto que pueda estar nuevamente junto a nosotros. También nos acompaña el ingeniero Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, buenos días. Buenos días, Danilo, y muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. Gracias también por acompañarnos, Carlos. En este programa estaremos haciendo una evaluación económica del año 2021. Para esto nos acompañará el economista Fabricio Sansi. Fabricio Sansi es doctor en economía por ESEADE, ha sido profesor de economía en pregrado y posgrado e investigador en varias universidades del país. Actualmente se desempeña como profesor de la ESPOL y ha publicado varios libros de alcance nacional, así como artículos en journals científicos desde hace más de 10 años. Fabricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y que el año 2022 sea mejor que este que estamos viviendo. Esperemos que así sea. Y bueno, para hacer esta evaluación del año 2021 de lo que ha sido la economía ecuatoriana, ¿cómo evalúa el desempeño del país en este año, en este 2021? En términos generales, ¿cuáles considera que han sido los hitos principales y cuáles han sido aquellos aspectos negativos que deja este año? Bueno, esa pregunta es para mí, ¿no es cierto? Sí, ya, gracias. Bueno, este 2021 ha sido un poquito de recuperación. Mejor que el 2020 de ley, ¿no? Esa recuperación ha estado marcada por la rapidez de la vacunación. En eso el gobierno estuvo bastante despierto. Ya después nos cayó con los impuestos, pero en la parte de la vacunación eso fue muy importante porque ayudó a flexibilizar las medidas de contención, digamos, de la pandemia, pero que realmente eran estas medidas de que la gente se quede en la casa, entonces la economía no estaba funcionando bien. El crecimiento pareciera que en este 2021 va a estar por encima del 5%. Yo estuve viendo las cifras de organismos internacionales acerca del Ecuador y la ponen por debajo del 5%. Pero no sé, me parece que sí estamos creciendo no sé, a un 8% más o menos, si uno ve todos los sectores y hacia dónde apunta. Yo creo que sí estaríamos entre un 5 y un 10, ¿no? No, la situación es demasiado difícil de pronosticar con un margen más pequeño. La inversión ha crecido 14%, el consumo ha crecido 10%, el gasto público 3%, las exportaciones 16%. Bueno, las exportaciones principalmente por el precio del petróleo, pero de todas formas estas son las cosas buenas que están pasando, ¿no? El crédito también se ha reactivado, se ha incrementado en un 8% y más o menos el que más se ha incrementado me parece que es el de consumo, en algo así como un 30%. De ahí las cosas malas dentro de esta recuperación incipiente, las cosas malas son otra cosa más. Estos porcentajes que yo te mencionaba son comparaciones con el 2020, ¿no? Hubiera sido mucho mejor si es que esos porcentajes fueran comparados con el 2019, ¿no? O son en relación al 2020. Y hay que ver el medio vaso lleno, digamos. O sea, hay que ver hacia dónde va la economía y cómo podemos aportar para que eso mejore. Entre las cosas malas está esta dificultad del Ecuador de subir el empleo adecuado. Estamos en 3 cada 10
3 de cada 10 ecuatorianos, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado. Eso implica que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen una remuneración que está por encima del salario mínimo, lo que es una cifra demasiado desalentadora. La remuneración promedio en el Ecuador sigue estando por debajo de $300, o sea que también está por debajo del salario mínimo. Y estamos empezando con esta reforma tributaria que varios países la han iniciado también. No sé si ustedes recuerden que Colombia tuvo problemas y tuvo que dar marcha atrás. El Ecuador está iniciándola y el Ecuador tiene esta dificultad de que prácticamente no tiene política monetaria y no le queda otra que utilizar la política fiscal, ¿no? Eso es básicamente lo que yo he visto así como más representativo del 2021, entre lo bueno y lo malo. Si se dieron cuenta, sí creo que hay más cosas buenas y espero que este 2022 la recuperación sea mayor, todo el sistema, el aparato fiscal mejore sus finanzas, no estemos agobiados por la deuda externa y a ver si es que luego ya el gobierno decida reducir los impuestos, ¿no? Porque esa era su promesa de campaña. Sí. Listo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar compartiendo, Fabricio. Yo quería preguntarle, mientras usted hablaba, el caso el tema específico ya de cómo ve usted la creación de empleo, porque esto es un tema muy importante. Hablamos de una recuperación y yo de hecho veo que usted es muy optimista, lo que es muy positivo, porque debemos esperar que el Ecuador crezca, debemos esperar que el Ecuador le vaya bien por el bien de todos los ecuatorianos. Y quería preguntarle cómo ve usted el tema de la creación de empleo, ¿cree que hace falta más cosas? ¿Cree que la reforma laboral que el presidente quiere enviar podría ayudar de alguna manera? ¿Qué cree usted que hace falta, por ejemplo, para este tipo de temas? Bueno, la creación de empleo debe estar en el ámbito privado. Puede haber leyes, eso está bien. Ahí hay una dificultad en diferenciar. Está difícil definir o cuantificar la parte del mejoramiento en la contratación, en la tasa de empleo, la parte que es por la simple recuperación. ¿Me explico? Porque ya rebotas, ¿no? Cae y hay un rebote. De la parte que es fomentada por la normativa que está generando el gobierno, ¿no? Entonces, o sea, yo pienso de que se va a recuperar, el tema del empleo se va a recuperar. Lo que se me hace difícil es identificar cuál es por naturaleza de que ya no, o sea, ya vamos saliendo de la pandemia y qué parte es por la normativa legal que se supone que va a fomentar eso, ¿ya? De ahí de que el empleo debe mejorar, sí, pues debe mejorar en todo el mundo ese asunto. O sea, esa es otra cosa, ¿no? No es que solamente va a mejorar en el caso ecuatoriano, esa es una mejora que es a nivel mundial porque la pandemia tuvo implicaciones así en todo el mundo. Hay pocos países en los cuales no se vio afectación en las tasas de empleo, pero de ahí lo normal es que haya ocurrido en todos lados. Rodrigo, ¿qué nos puede comentar sobre esto, este desempeño económico del año y además en particular sobre este tema del empleo? Bueno, lo que yo no puedo dejar de comentar es sobre el papel que el gobierno ha jugado, un gobierno que despertó tanta expectativa, ¿no? Y ya vamos a completar casi un año del gobierno, ¿no? Y hasta ahora hemos tenido más vale, es decir, muy poco lo que se ha logrado es de esas grandes expectativas que teníamos. Recién hoy hay una buena noticia de que ya comenzó a ser rebajado de manera general el impuesto a la salida de divisas, ¿no? 0.25% por trimestre. Bueno, esa es una buena noticia, esa es la dirección correcta. Pero por otro lado, hemos tenido el tema de la elevación de los impuestos, el tema del aumento del salario mínimo, ¿no? Y también continuar regulando, ¿no? Fijando precios, ¿no? Sobre las tasas de interés. Esto es, el Estado interviniendo, se pasaron meses
¿no? Diciendo que iban a elaborar una nueva metodología para calcular más adecuadamente las tasas de interés, y lo que hacen es continuar con un sistema de control de precios. Esto es un esfuerzo por fijar precios fuera del mercado. Y ya hemos tratado dentro del instituto, ¿no? Que justamente si queremos todos los ecuatorianos beneficiarnos de tasas de interés más bajas, ¿no? Y de un mayor volumen de crédito, ¿no? Lo que tenemos que ir hacia un proceso de internacionalización del sistema financiero. Porque las tasas de interés solamente pueden bajar aumentando la oferta de crédito. Y la oferta de crédito va a incrementarse es cuando se llegue al modelo de integración financiera. Ahora, entonces, los logros de este gobierno para estimular el crecimiento económico tienen un saldo negativo, no positivo, hasta ahora. Y lo que decía Fabricio hace un momento sobre el empleo, lo que hay que tener claro es que la normativa existente no ayuda a la creación de empleo, es un obstáculo para la creación de empleo. O sea, con el rebote se van a recuperar algunos empleos, pero la normativa es un obstáculo. Y justamente una de las propuestas del foro es, una de las grandes reformas propuestas es la laboral. La laboral, algo que facilite la contratación. Y la contratación se va a facilitar básicamente rebajando los costos de los despidos, ¿no? Y esto va a ser una labor un camino muy difícil para remontar, ¿no? Sí, justamente la reforma fiscal, que esta malhadada reforma tributaria, ¿no? Pudo pasar y pasar con dificultad. Más dificultad va a tener la laboral, ¿no? Pero hay reformas que no tendrían problema en pasar en la asamblea y la cual no tienen interés, parece, los del gobierno de hoy, ¿no? Que es justamente la internacionalización del sistema financiero. La reforma financiera tendría muy poca oposición. Como oposición tendrían unos pocos banqueros, ¿no? Que quieren seguir con el mercado protegido actual, ¿no? Y los funcionarios del Banco Central. Porque el Banco Central, dentro de esta reforma, o desaparecería o quedaría solamente en una fachada, ¿no? Entonces, esta reforma podría fácilmente pasar en la asamblea. Ahora, de las reformas importantes, la que aparentemente sí está caminando es la comercial. O sea, el gobierno sí se está esmerando aparentemente en celebrar acuerdos comerciales. No, esa es la dirección correcta. Y tal vez la reforma más importante, porque la apertura comercial va a precipitar las demás reformas. Rodrigo, y con este anuncio hecho por el gobierno de la eliminación gradual, pero general del ISD, esto es un paso Bueno, importante justamente para esta internacionalización financiera, además de la atracción de inversiones. así es. Bueno, es claro que nos quedamos todavía insatisfechos y decir, caramba, ¿por qué no eliminarlo de una vez, no? Pero, y cuando Fabrizio Sánchez en su momento decía sobre el tema de que si no teníamos casi política monetaria, ¿no? Al estar dolarizados, nos quedábamos con la posibilidad de hacer correctivos a través de una política tributaria. Pero el tema del equilibrio fiscal, que es muy importante, con dolarización o sin dolarización, ¿no? Se lo va a lograr no tanto aumentando los impuestos, que ha sido la vía que ha seguido este gobierno, ¿no? Sino rebajando el gasto. Y ahora, sobre la reducción del gasto, sabemos que es difícil no bajar el gasto corriente, sobre todo por esa burocracia de nivel medio que está enquistada en Quito, ¿no? Pero sí es posible, ya como lo han expresado también algunos expertos de nuestro medio, ¿no? Rebajar de manera sustancial el gasto, reestructurando la deuda pública. Si en los próximos, si hasta el 2025 hay que pagar 35.000 a 36.000 millones de dólares, ¿no? Pues muy bien, ahí estaría una vía de solucionar, es decir, que Ecuador no puede pagar eso, que va a poder pagar en lugar de 35 o 36, que va a pagar por decir 20 o 22. Y se solucionan los equilibrios fiscales, porque no se está sacrificando el crecimiento económico. Y podría de un solo tajo, podemos eliminar el impuesto a la salida de divisas, y no de manera gradual, como ya se inicia el 1 de enero, ¿no? Entonces digo, hay formas de hacerlo, ¿no? Y en el tema del gasto corriente, ya hemos tratado también en el foro y en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, ¿no? Que la forma de lograrlo también es aplicar el presupuesto a base cero a cada una de las unidades ejecutoras del gasto. Entonces, sí hay maneras de recortar, no corregir a través de la elevación de los impuestos.
Un punto importante de lo que se mencionó al inicio del programa es lo que nos decía Fabricio sobre cómo este proceso de vacunación importante que se llevó a cabo y este aspecto creo que nos deja una lección importante de cómo el sector privado, la participación del sector privado puede complementar al sector público y que se pueden conseguir soluciones privadas para problemas públicos. ¿En qué otros ámbitos consideran que se pudiera extender estas soluciones privadas, esta participación privada para solucionar cuestiones públicas, problemas públicos? Fabricio. Bueno, estoy de acuerdo con muchas cosas que mencionó el economista Calderón, Rodrigo Calderón. Casi en todo, casi en todo, casi en todo. Lo del impuesto a la salida de divisas es una gran noticia también, se me pasó por alto, se me pasó por alto. Pero eso es una gran noticia. Sí, porque no estaba bien cobrar ese impuesto, pero más es por los derechos de la gente. Porque el dinero es de cada persona y cada persona sabrá pues dónde lo pone, ¿no? Es más en ese sentido que me parece que es una gran noticia. Ahora, el retiro gradual, sí, yo creo que también puede hacerse lo más rápido, sí. Pero me parece que tiene aspectos de control, o sea que ese impuesto sirve para hacer un control sobre los dineros que van saliendo. Entonces imagino que el gobierno primero tiene que ir viendo la forma de ese control, realizarlo de otra manera. De ahí, es un impuesto piguviano, o sea, un impuesto de tipo sancionatorio más que recaudatorio. Ahora, volviendo a tu pregunta de en qué nomás el Estado puede ser reemplazado en la provisión de bienes por el sector privado, es en muchísimas, pues, ¿no? En muchísimas. Todo lo que tenga que ver con economía, todo lo que tenga que ver con provisión de bienes públicos distintos al gobierno, distintos a la gobernanza, ¿sí? Concesión de carreteras, administración de aeropuertos, administración de puertos, en el tema del el petróleo. Es más fácil pensar en qué cosas no pudiera reemplazarlo el sector privado al sector público, porque realmente es casi todo. Y creo que fuera de manera eficiente que lo hiciera, ¿no? De manera más eficiente. Ahí habría una forma de reducir más el gasto público, como mencionaba el economista Calderón. Eso básicamente. Bueno, yo añadiría sobre lo que dice Fabricio, ¿no? Sobre el tema de reducir el tamaño del Estado, ¿no? Reemplazando la inversión pública por inversión privada, porque ese es el propósito justamente de las concesiones, ¿no? Y al reemplazar, y cuando aquí en Ecuador se habla, por ejemplo, de monetizar los activos del Estado, cuando se habla de la posibilidad de concesionar los servicios de energía eléctrica o los servicios de agua y más, pero se habla como con la finalidad de generar ingresos para el Estado. No, la finalidad no es generar ingresos al Estado cuando se concesiona. La finalidad es sencillamente reemplazar la inversión pública por inversión privada y tener mejores servicios públicos, ¿no? Porque así es, claro, así es, sí. Es correcto. Entonces, estamos hablando de qué se puede concesionar, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los servicios de agua, los servicios de electricidad, la recolección de basura, todo lo que es servicio público se puede concesionar y se reemplaza y de esa manera se reduce el tamaño del Estado. No solamente que se va a tener mejores servicios. Claro, Guayaquil es ejemplo mundial en eso, ¿no? Todos los servicios públicos son privados en Guayaquil. Solamente cruzas el río y los servicios públicos son provistos por el Estado y no son eficientes. Entonces, en Guayaquil incluso podemos, antes, ¿no? Hasta de la década de los 70, el servicio de energía era privado, ¿no? Y la primera ciudad en el país que tuvo servicio de energía eléctrica fue Guayaquil, ¿no? Y fue un servicio proporcionado por una empresa privada. Y Guayaquil tenía hasta la década de los 70 el mejor servicio de energía aquí del país, ¿no? Pero ya luego
se nacionalizó lo que había aquí, pues y se centralizó el servicio, ¿no?, en el país. Así que, yo digo, podemos reducir el tamaño del Estado de manera acelerada y por eso es que causó mucha molestia no ver que cuando el gobierno hizo esta reforma tributaria y creó estos impuestos para corregir el déficit, ¿no? Caramba, decepcionó, ¿no? Porque las personas del gobierno actual justamente, supuestamente ya sabían, ¿no?, que los correctivos iban por otro lado, por el lado de rebajar el gasto. Pero bueno, eso, por eso, pero la noticia de hoy es buena, cuando hablan de... Y una cuestión, sí, Fabricio, yo estoy de acuerdo en eso de que se lo haga mejor de manera gradual, o que se justifique que se haga de manera gradual la reducción para que haya un control sobre los bienes. No, los políticos no deben tener ningún control sobre el dinero de la gente. Claro. No, pues, no, mejor es que no tengan ningún conocimiento, ¿no? Así que, digo, dar el control a los políticos no es ganar en eficiencia, todo lo contrario. Claro, Claro. Y ponerlos a administrar bienes públicos tampoco. Entonces, No. por eso es que el sector privado es más eficiente, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando el agua aquí en Guayaquil era pública, la provisión de agua, y la empresa que había en ese momento decía que en más o menos de 10 a 20 años podía llegar al 100% de todos los habitantes de Guayaquil. Y después vino Interagua y lo hizo rapidito, lo hizo creo que en 2 o 3 años. Y claro que Interagua te interrumpe el servicio porque tiene que arreglar una tubería, porque si no vende agua no tiene ganancias, ¿no? Pero en cambio antes eso no había, pero tampoco había agua, ¿ya? Entonces eso a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Quizá te llega el servicio de electricidad, pero te llega de mala calidad, siempre está bajando la tensión, eso, ¿no? Cuando se provee de manera privada, el proveedor, para tener sus ganancias, debe hacerlo con calidad. Y ese no es un asunto político, la calidad es algo que si no lo prestas bien, no te contratan. Entonces, es además un derecho, o sea, son tantas formas. Y esta manera, lo que le mencionaba, o sea, lo bueno de ir privatizando estos servicios, ¿no?, que en todo el Ecuador son bastante ineficientes. O sea, el agua potable en todo el Ecuador es escasísimo el servicio de agua potable, ¿no? El buen servicio. Y a medida que tú vas privatizando todo eso, vas haciendo un traslado del personal que antes era sostenido por el sector público, pasa a ser sostenido de manera privada. O sea, no es que se lo despide al personal. Y esa es una parte buena ahorita que estamos saliendo de una crisis, porque ahorita, no, o sea, el despido de gente no estaría bien. En línea con este punto, quizás un aspecto que queda pendiente nuevamente en este año es la venta de ciertos bienes públicos o de empresas públicas, por decir algunos casos, CNT, Banco del Pacífico, también empresas hidroeléctricas. Son temas que se vienen anunciando desde hace varios años, pero no terminan de concretarse. ¿Consideran que existen quizás algunas dificultades, obstáculos para que estos bienes puedan efectivamente venderse y de esa manera puedan generarse recursos para el Estado y además pueda existir una provisión más eficiente de estos servicios? Fabricio. No, en este aspecto le cedo la palabra a Rodrigo, que él es especialista en los temas de finanzas y creo que él tiene mejor conocimiento de ese tema, de la venta del Banco del Pacífico y eso. Bueno, yo creo que ahora que le escucho a Danilo hablar de esto de la posibilidad de generar recursos para el Estado, ese no es el objetivo. El objetivo de concesionar no es generar ingresos al Estado, el objetivo es justamente reemplazar sencillamente la inversión pública por inversión privada y generar mejores servicios, ¿no? Pero no, ¿para qué más ingresos para el Estado? ¿No? Ahora, los activos, no, veamos el caso, por ejemplo, del agua.
¿no? El principal problema del agua no es tanto, más problema que con el agua potable, hay con el tratamiento de las aguas residuales. Y las inversiones más grandes tienen que ver con tratamiento de aguas residuales, ¿no? Pero lo que más financiamiento hay externo, inclusive hay financiamiento no reembolsable, ¿no? Es para temas de agua. Vamos el caso del BID, el Banco Mundial, ¿no? El Banco de Desarrollo Europeo. Tienen créditos amplísimos, lo que más tienen para estos propósitos. Sobre todo ahora que hay mucha conciencia ambiental a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay créditos para eso. Entonces, los representantes que tiene el país en esas instituciones, ¿no? Y ciertos diplomáticos de algunas posiciones claves deben esmerarse en habilitar estos créditos. Y estos créditos podrían ser concedidos directamente a los municipios más grandes, ¿no? Y a los municipios pequeños, pues bueno, tendrán que ser canalizados a través del Banco del Estado. Pero esos créditos hay, los recursos para poder financiar estos proyectos hay en el exterior, ¿no? Pero lo que pasa es que los alcaldes no les interesan mucho estos proyectos porque toman mucho tiempo en ejecutarse. Entre los estudios y poner en marcha el proyecto pasan años, pueden ser 3 años, 5 años, 6 años, ¿no? Y aún más, es posible que al alcalde que los inicie no le toque inaugurar la obra, ¿no? Además, que como son proyectos precedidos de estudios, porque estos organismos que financian no exigen estudios. Y una de las características de los estudios es que establecen presupuestos, ¿no? de los costos de ejecución de la obra. Entonces hay menor espacio para corrupción, ¿no? Dentro de estos proyectos. Entonces no despierta mucho interés de nuestros alcaldes en entrar en estos proyectos, ¿no? A excepción de los municipios grandes, ¿no? Como el caso de Guayaquil, Quito, Cuenca, en este momento tiene un proyecto importante, ¿no? Pero las poblaciones pequeñas no tienen políticos que se interesen en ejecutar estos proyectos. Por esto es de enorme importancia y son miles de millones. Las inversiones que puede requerir el país en tema de agua puede ser en los próximos 10 años, 10.000, 15.000, 20.000 millones, ¿no? Y recursos para eso hay en el exterior. Después, el tema eléctrico. Hay grandes inversiones en el país, ya inversiones que ya existen, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el país, el gobierno, es concesionar obras que ya existen, ¿no? Para lograr un mejor aprovechamiento de ellos y asegurar las inversiones futuras, porque también para concesionar va a ser necesario hacer estudios previos. Y los estudios, y uno de los considerandos de los estudios, ¿no? Es hacer una estimación de las necesidades futuras, ¿no? Porque en el caso, pongamos, de la red eléctrica, todo lo que es la generación y transmisión de electricidad en el país, las inversiones que se van a requerir en los próximos años pueden ser estimadas, y van a ser estimadas así mismo en miles de millones. Y son esas inversiones que ya van a tener que hacer empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a asegurar a través de la concesión? No ingresos para el Estado. Se va a asegurar es que se mantengan las inversiones continuas en los próximos años y que haya un mejor servicio. Efectivamente, creo que esto también nos lleva a un tema importante y que ambos han estudiado, que es la descentralización. Sin embargo, nos iremos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos, amigos, a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Hoy nos acompañan los economistas Fabricio Sansi y Rodrigo Calderón. Estamos conversando sobre los hitos de este 2021, lo más importante que nos dejó en el campo económico este año que estamos por cerrar. En el último segmento veníamos hablando sobre cómo puede haber provisión de empresas privadas de ciertos bienes públicos y bueno, se habló del tema de las competencias y esto creo que nos lleva a un tema importante que es la descentralización. De hecho, hace unos pocos días se conoció o anunció el presidente que el gobierno financiaría con 150 millones de dólares adicionales para el metro de Quito. Entonces, es momento de hablar de descentralización, ir quizás hacia mayores autonomías de ciudades importantes, tal vez, porque lo que vemos nuevamente con este anuncio es que todos los ecuatorianos nos hacemos cargo de un servicio que va a una ciudad en específica y esto es un problema de la centralización justamente. Entonces,
¿Qué nos pueden decir sobre este tema, Fabricio? Sí, bueno, tienes razón, tienes razón. Existe también la posibilidad de hacer mancomunidades, ¿no? En el caso ecuatoriano a veces se puede ver un poco desordenado en cuanto a las posibilidades de actuación descentralizada. Pero yo creo que la dificultad no está en los municipios. Yo pienso que la dificultad está en el gobierno central, ¿sí? Pienso que es el gobierno central el que decide invertir en ciertos sectores. Pienso también que cada municipio lo pudiera asumir, ¿ya? Este, eh, bueno, acá en Guayaquil ya la administración municipal está acostumbrada eh, a la gestión público-privada, a las alianzas, ¿no? Esto se hace desde hace décadas, ¿no? Mucho antes de que salgan estas leyes de gestión o provisión de bienes de manera coordinada entre el sector público y el sector privado. Fue una cosa muy natural, porque Guayaquil es también una ciudad muy comercial, es una ciudad en la que la gente está acostumbrada a hacer acuerdos, y grandes acuerdos, grandes convenios para el progreso. Eh, eso es lo que yo creo que lo que hay que hacer es ver la forma de lograr que el gobierno central no pueda hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, acá en Guayaquil está el Parque Samán, que costó, me parece que la mitad del presupuesto de Guayaquil, ¿no? Y no sé hasta qué punto eh, ese dinero pudiera haber sido utilizado en otras cosas, ¿no? Quizá, no sé, hay mucha gente que piensa que está bien eso. Pero a mí me parece que había muchas cosas más importantes. Ahora, este es mi pensamiento, otra persona piensa distinto, otra persona piensa distinto. Eh, lo que cabe creo que es ver la forma de que el gobierno central no pueda decidirlo por sí solo, sino que fuera distinto si el gobierno central le hubiera preguntado a las instituciones de Guayaquil. Las instituciones de Guayaquil pudieran haber dicho, sí, queremos este parque. Ok, entonces estaría bien. O las instituciones de Guayaquil le hubieran dicho, mira, tenemos muchos problemas de pobreza, quisiéramos que más bien intervengas en estos otros aspectos en estos otros aspectos sociales. ¿Sí me explico? Creo que por ahí va más el problema de la descentralización. Por el lado de que el gobierno decide poner dinero en un microterritorio sin consultarle a las personas del mismo microterritorio, ¿no? Bueno, yo creo que Fabricio está refiriendo a algo que tiene que ver con lo que es el desarrollo de una mayor responsabilidad fiscal. Pero la responsabilidad fiscal solamente la va a ver, ¿no?, con una mayor descentralización. Pero un proceso de descentralización, no bien que se llame autonomía o federalismo, ¿no?, que llega que logre una coincidencia entre la capacidad para ejercer el gasto y ejercer la recaudación. O sea, cada cantón, cada provincia, ¿no?, tendría que responsabilizarse por el gasto y al mismo tiempo por la recaudación, no depender de las transferencias del gobierno central. Ahora, esta es una iniciativa o una reforma que no tiene que nacer de una legislación que afecta a todo el territorio ecuatoriano. Tiene que nacer de alcaldes de cantones importantes, como el caso de Guayaquil, ¿no?, que continúe reclamando competencias, asumiendo competencias y asumiendo la capacidad para recaudar, ¿no? No para recibir tales transferencias del Estado, no, capacidad, así, logrando que haya una coincidencia entre capacidad para gastar y capacidad para recaudar. Si hubiera tal coincidencia, entonces no se darían hechos como el que acabamos de ver hace unos días, cuando el presidente anunció una contribución de 150 millones, ¿no?, al metro de Quito. Porque los recursos para ese cantón deben salir de ese cantón, no del resto del país.
Claro, claro, pero es que en ese caso me parece que ahí entra también los ingresos petroleros. No, el petróleo es otro. El petróleo debe quedarse en los territorios, esos ingresos, donde está el petróleo. O sea, porque veamos, aquí el caso del Cantón Guayaquil o la provincia de Guayas, debería renunciar a esos recursos. Claro, yo Esto, pienso que Guayaquil no tendría problema con eso, ¿no? que el resto del país, que el petróleo sea propiedad de las comunidades donde se encuentran los yacimientos de petróleo. Bien, Esa es la... Carlos. Sí, bueno, mientras ustedes estaban hablando, de hecho, hay otro tema que yo quería consultarles a ambos. Ecuador es uno de los países, por ejemplo, que más refugiados recibe cada año. La migración hacia acá de parte de personas, pues, venezolanos, colombianos, personas que de alguna manera, pues, buscan un futuro mejor, darle un mejor futuro a sus familias. Pero en un país como el Ecuador, a pesar de que vienen a buscar mejores días, en un país que no crece económicamente, en un país que tenemos pues una gran cantidad de personas que no encuentran un trabajo, donde no se está creando empresa, donde no hay trabajo suficiente para todos, e incluso los mismos ecuatorianos pues empiezan a creer que estas personas vienen más bien a robar los pocos trabajos que al día de hoy existen. Yo quería preguntarles a ustedes sobre el tema de la migración. ¿Cómo ven ustedes el tema de la migración? ¿Creen que es positivo? ¿Qué es negativo? ¿Qué debería hacer el Ecuador para poder recibir a todas estas personas que quieren venir acá buscando mejores días? Economista Sansi. O sea, la migración es un aspecto natural del ser humano. Y eso está en la naturaleza humana. La gente migra sale del territorio en el que no están las condiciones bien y van a los territorios en donde la situación está mejor. El Ecuador no es Suiza. El Ecuador es un país que tenemos nuestras dificultades, hace un momento las mencionábamos al principio de este programa. El Ecuador tiene solamente 3 de cada 10 personas con empleo adecuado. Es poquísimo, o sea, 3 de cada 10 personas que tienen una remuneración que está por encima del mínimo. O sea, 7 de cada 10 tienen una remuneración que está por debajo de los $425. Por debajo de los $400 porque esto es de estudios de años pasados, ¿no? Entonces, el Ecuador está mejor que Venezuela. A veces, dependiendo de los indicadores sociales, está mejor que Bolivia y que Paraguay. Pero el Ecuador no es el mejor país de América del Sur en lo económico. Y aún así, vienen los venezolanos, ¿no? O sea, quiere decir que Venezuela tiene una crisis, es multicrisis, Venezuela. Tiene crisis política, sanitaria, económica, humanitaria, y ahora con la pandemia debe estar peor. Entonces, hay una ventaja de la masa poblacional venezolana. Tienen un rezago, ¿no? Tienen algo que les quedó, que es el sistema educativo. En Venezuela tienen una tasa de estudios superiores mayor que la ecuatoriana. Entonces, los venezolanos que llegan al Ecuador generalmente tienen estudios, tienen niveles de estudio importantes y llegan al Ecuador a aportar. Los migrantes, a donde vayan, llegan a aportar. Eso también hay que decirlo. A todo lugar que vayan, no los venezolanos, cualquier migrante, el ecuatoriano cuando se va a Estados Unidos, España, Alemania, todos van a aportar, todos van a aportar. Yo soy Sansi, o sea que mi abuelito algún día vino acá también de migrante en algún buque de polizón, ¿no? Ahora nosotros estamos aquí, somos ecuatorianos y estamos aportando. Y así mismo todos, porque América es el continente de la libertad, es el continente de la migración, ¿no? Nos guste o no, es un continente formado por migrantes, ¿ya? Y nosotros tenemos investigaciones, y hay investigaciones de colegas, docentes de otras universidades, como de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En estos estudios se muestra que
la aportación de los venezolanos al caso ecuatoriano, que yo ya les dije que Ecuador no es el mejor país de la región. O sea que imagínense cuánto aportarían a los demás países porque ellos migran a toda América del Sur. Esta es una migración sur-sur, no sur-norte, sur-sur. Y internacionalmente hablando, no nos paran mucha bola. Más atención le ponen a la migración del sur hacia Estados Unidos, ¿ya? Pero ya, al caso ecuatoriano, los venezolanos le aportan entre 1.8, me parece, por ciento del PIB al 3% del PIB. Es bastante, porque recuerden que el Ecuador crece en promedio 2%, 3%. O sea que para el caso ecuatoriano no es poquita la aportación que hacen los venezolanos. ¿Ya? El migrante no le quita trabajo a nadie, el migrante hace el trabajo que los demás no quieren hacer. Y se empieza de alguna forma, y luego ellos van subiendo porque tienen los estudios de educación superior. ¿Ya? Tienen una ventaja con el Ecuador, es que en el Ecuador no hay casos de xenofobia, no hay casos extremos de xenofobia. Uno no puede decir que no hay discriminación porque sí hay un poquito, pero no hay casos extremos. Y el Ecuador es multiétnico. O sea, el Ecuador ya tiene la cultura de aceptar, ya tiene la formación de aceptar culturas distintas. Y la cultura del venezolano no es muy distinta que de la del ecuatoriano. Así que bien se pudieran integrar. Entonces, Fabricio, sería oportuno, en el caso de los venezolanos, que son un grupo muy importante de migrantes, facilitarles permisos de trabajo. Ah, sí, claro, claro, claro. Pero el Ecuador también les da muchas facilidades. Recordemos que la constitución anterior, la constitución del 2008, es súper abierta con la migración. En el Ecuador no se puede expulsar gente porque es ilegal. No se puede hacer eso en el Ecuador. En el Ecuador lo que se puede hacer es ayudarles a regularizar su situación. ¿Cuál es la dificultad? Verán, en una investigación que nosotros hicimos, 2 investigaciones que ya tenemos. ¿Cuáles son las dificultades? Primero les digo lo que a ellos les ayuda a insertarse en la economía de manera espontánea. O sea que el Estado no tiene que poner plata, ¿ya? Claro. Las redes. El Estado solamente tiene que incluirlos. O sea, esto es lo que el Estado puede hacer si es que quisiera hacer algo, ¿no? Con tal de no meterse, con eso hace bastante. Con no estar controlando a la gente hace bastante. Pero ya, supongamos que el Estado quiere intervenir. Entonces que el Estado genere la posibilidad de que a los venezolanos se los incluya en la planificación de cada microterritorio. Esa es una. Y la otra, verán, la cosa que los saca de la pobreza a los venezolanos es la red social. Puedes hacerla con ecuatorianos o pueden hacerla con otros venezolanos o también con otros migrantes extranjeros, porque aquí también hay bastantes colombianos. Recordemos que antes de la ola migratoria de los venezolanos, se dio la ola migratoria de los colombianos. Los colombianos venían por el conflicto interno que tenían ahí, las guerrillas y eso, ¿no? Bueno, y la otra cosa que les afecta a los venezolanos es la documentación. Venezuela tiene niveles de corrupción inimaginables. Entonces, allá todavía se necesita lo que aquí, yo no sé si ustedes, si Danilo tiene cara de que tiene unos 25 años o menos, ¿no? Usted también, Carlos, pero antes de eso, en el Ecuador se pedía para cualquier trámite, se pedía la partida de nacimiento, se pedía la certificación de tu título universitario que debía ser otorgada por tu universidad cada vez que tú hacías un trámite. Y eso todavía te piden en Venezuela. Entonces, cuando viene un venezolano al Ecuador, necesita su documento legalizado y se puede demorar años y le puede costar hartísimo. Es gratis,
pero tiene que hacer pagos irregulares. Y le cuesta bastante, le cuestan 4 cifras, o sea, cuatro dígitos, no sé, ¿ya? El Ecuador pudiera hacer como se hace en otros países, certificaciones privadas, aceptar certificaciones privadas, de tal forma que un venezolano obtiene su certificación privada allá en Venezuela y acá en el Ecuador hay una sucursal que lo que hace es dar fe de que esa certificación es verdadera, ¿no? Esa es otra forma de ayudarles a que se inserten de manera espontánea, sin que el Estado deba poner dinero. Hay otros países, como por ejemplo Colombia. Colombia los ayuda, Colombia les da dinero mensual, que no es poco. Los asiste socialmente de esa manera. El Ecuador no podría hacer eso. No hay dinero, no hay dinero aquí. Y bien, para ir cerrando, un tema que me gustaría también abordar es el tema de la educación. Entiendo, Fabricio, que lo ha estudiado. Justamente hace poco el para Latinoamérica de Atlas Network publicaba un reporte en el que hacía un análisis de cómo los países de Latinoamérica se iban recuperando, reactivando, ya que decían estamos siendo beneficiados por un entorno externo más favorable, por ejemplo, precios altos de petróleo, así como de las commodities en general. Sin embargo, decían que para que la región en el largo plazo pudiera mantener ese crecimiento, un crecimiento de largo plazo sostenido, era importante fomentar el capital humano, llevar a cabo mejoras en el sector educativo. ¿Cómo se encuentra la educación en Ecuador? ¿Cómo nos comparamos frente a otros países de la región? ¿Y qué considera que se puede hacer para mejorar en este aspecto? Bueno, el sector educativo ha mejorado bastante. Eh, Creo que puede seguir mejorando más. Yo tengo investigaciones en áreas rurales con pobreza y de nivel infantil, ¿no? En educación infantil y también en educación superior. En los colegios no me he fijado mucho, pero bueno, sí se ve una mejora, sí se ve una mejora. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que eso se proyecte más hacia adelante? Necesitamos más convenios, necesitamos hacer convenios con otros países que hayan mejorado su sistema educativo, ¿ya? Que nos puedan facilitar ese conocimiento. No la ciencia, sino el conocimiento de la gestión, de cómo mejoraron sus procesos de calidad, ¿ya? Está el caso chileno que siempre es mencionado en todas partes, ¿no? Pero hay también otros sistemas, hay sistemas universitarios que están apoyando al sistema universitario ecuatoriano. La SPOL a eso le saca mucha ventaja, ¿no? La SPOL sí se preocupa de que esos convenios sirvan, pero las otras universidades debieran también preocuparse de eso. Ahí creo que quizá, no sé, quizá hace falta empujar un poquito más, eh, no sé, a las demás universidades. Pero sí hay la forma de avanzar hacia una mejor situación en investigaciones, una mejor situación en... Mira, por ejemplo, ahorita en esto de la pandemia, todos tuvimos que venir al aprendizaje online, ¿ya? Ahora, cuando salgamos de la pandemia, ya en este 2022, no debiéramos regresar las universidades a un sistema completamente presencial como antes. Debiéramos aprovechar esta coyuntura que nos obligó a formarnos a los profesores, a todos, y a hacer todo online,
debiéramos aprovechar esos conocimientos que ahora tenemos para quedarnos en sistemas que sean un poco presenciales y un poco online. Y avanzar en ese sentido, ¿no? Además que avanzamos con las tecnologías, se reducen los costos. Esa reducción de costos permite incrementar los recursos que se van a usar para investigar. ¿Ya? Si algo le falta a la Universidad Ecuatoriana es investigar. Y si actualmente el Ecuador tiene dificultades económicas, creo que es el momento de hacer ese viraje. ¿Ya? Quedarnos un poco en esta enseñanza híbrida, un poco de presencial y online, y los recursos que se liberan, meterlos más en la investigación. Rodrigo, sí, algo que agregar en este punto. Sí, yo pensaría que es importante para tener una mejor educación, mejores servicios de educación aquí en el país, introducir el factor competencia dentro de los servicios de educación. Y esto es, si bien hasta el siglo XIX, cuando se inicia en Inglaterra la intervención del Estado, ¿no?, en el tema de la educación, ¿no?, y es cuando hoy en día asumimos que es responsabilidad del Estado de la educación, ¿no? Y eso parece que ya está tan arraigado en la mente de los seres humanos que como que no podemos prescindir de meter al Estado en el tema de educación. Pero entonces, ¿por qué no seguir con la propuesta del profesor West en Inglaterra en la década de los 60, Milton Friedman en la década de los 70 en Estados Unidos, ¿no?, de asumir, bueno, que el Estado entonces se responsabilice por financiar los servicios de educación, pero no proveer los servicios de educación. Y entonces es cuando, en ese momento, desde ese momento de acá, viene ya la propuesta de utilizar los vouchers, ¿no?, para vouchers que se entregaran a los padres, para que los padres elijan, ¿no?, a los centros de educación a cuales mandar a sus hijos. Pero los centros de educación, ¿no?, serían en gran parte, bueno, serían privados y públicos, porque no es que vayan a desaparecer los públicos, pero los públicos existentes van a tener que competir con los privados. Ahora, este sistema de privatizar los servicios de la provisión de educación ya es aplicado total o parcialmente en algunos países. En Suecia lo aplican totalmente, ¿no?, en Chile parcialmente, ¿no? Y las respuestas han sido siempre, las experiencias han sido exitosas. Yo digo, introduciendo la competencia en la provisión de los servicios de educación, nos vamos a beneficiar todos. Por en el tema de la universidad que explicaba Fabricio, creo que es una consideración diferente que habría que hacer, ¿no? Porque en el caso de la escuela primaria y la secundaria, tendríamos que estar en las áreas de los bienes públicos, ¿no? En la educación universitaria es más fácil clasificarla dentro de lo que son bienes privados, ¿no? Pero en todo caso es algo que tendría que ser más discutido, ¿no? Pero en lo que es primaria y secundaria, definitivamente el Estado debería limitarse a financiar y no a proveer los servicios. Bien, bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Quiero aprovechar para desearles a todos nuestros seguidores, a todos nuestros radioescuchas, un feliz año 2022, así como a Fabricio, Rodrigo y Carlos. Agradecerle a Radio Morena por el espacio y en especial al economista Fabricio Sansi por acompañarnos en este programa, así como al economista Rodrigo Calderón. Es un gusto que nos hayan podido acompañar. Nos veremos en una próxima ocasión. Nos vemos, amigos, en su programa Contrapunto Liberal la próxima semana, como todos los martes, a las 9 de la mañana. Les deseo muchas felicidades, ¿no? Gracias. Buen 2022.